Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. Otra leyenda del narcotráfico de México volvió a ser arrestada por las autoridades de México, en este caso por la Marina. Rafael Caro Quintero, uno de los integrantes de ese trío de criminales que se dedicaban a trasegar sobre todo marihuana a los Estados Unidos en la década de los 80, está nuevamente tras las rejas. Y para hablar de este caso, tenemos la fortuna de contar con Ismael Bojórquez, el director editorial de este prestigiado medio sinaloense Río 12. Ismael, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Jesús. ¿Cómo viste la captura de Caro Quintero después de tantos años de estar en la lista del delincuente más buscado por la DEA y por el FBI? Pues en primer lugar, pues muy sorpresiva, ¿no? Porque pues no había habido un operativo previo desde el año pasado. O sea, acuérdate, después de que nos soltaron en agosto del 2013, hubo varios operativos, 6, 7, 8, no sé cuántos, ¿no? La mayoría en otra zona, de ningún operativo se había realizado en esa zona de Sinaloa. Todos habían sido en Badiraguato y no en la zona que controlan los hijos de Chapo, el hermano de Chapo, que es de Bacacoragua para arriba, rumbo a La Tuna, el Triángulo Dorado, sino en la parte baja, en la Sierra Baja de Badiraguato, que es, te estoy hablando de Santiago de los Caballeros, y de ahí para abajo, quebradas abajo, hacia los pueblos donde Caro se refugió en los primeros años, ¿no? En la Noria, su tierra natal, es un pueblito de 30 casas, bonita, en las juntas. En esa zona habían sido los operativos muy intensos de la Marina, por cierto, muy intensos, con helicópteros artillados, etcétera. Todos habían sido un fracaso. Entonces, de repente, 3 días después de que está el presidente Andrés Manuel en los Estados Unidos, pues le cae la Marina a Choix, ¿no? Choix es un municipio norteño, pegado a la sierra, un poco más allá, pues ya está el Triángulo Dorado, está Chihuahua, colinda con Sonora también. Y mira, Jesús, nosotros ya teníamos, o sea, nos habían llegado rumores de que Rafael andaba por allá, porque hubo en los últimos meses, más bien en el último año más o menos, hubo movimientos de desplazados muy fuertes, o sea, pueblos enteros se quedaban solos porque llegaban las bandas de sicarios, criminales, y les pedían a la gente que se fueran, y si no se iban, pues los mataban y los desalojaban, ¿no? Entonces mucha gente abandonó los pueblos en esa zona, y ahí se empezó a rumorar que era porque Caro Quintero había escogido ese lugar para esconderse. Sin embargo, pues son cosas que te llegan y no las puedes publicar. No se pueden publicar. Sí, lo mismo te quería comentar, por ejemplo, para abrir esta discusión. Yo he estado en contacto permanente con el encargado de la operación investigación del caso de Enrique Kiki Camarena, este agente de la DEA que fue secuestrado, torturado y asesinado en 1985 en Guadalajara. Y en los últimos 2 meses, Ismael, este encargado de la operación, había estado viajando a México. Primero, para negociar a través de la Embajada de Estados Unidos con la Marina, no con el Ejército, que se llevara a cabo la captura de Rafael Caro Quintero, a quien ya han ubicado los servicios de inteligencia. Ojo, de inteligencia. La DEA no tiene relación ahorita con el gobierno de López Obrador como lo tenía en los años anteriores. Les han cerrado las puertas. Entonces, lo que dice este encargado de la operación o de la investigación es que en 13 ocasiones anteriores al viernes en que fue capturado, le habían dado la ubicación a la Marina de donde se encontraba Rafael Caro Quintero y no lo capturaron. Por eso también al gobierno de Estados Unidos les tomó por sorpresa la captura de ese viernes por la mañana.
Entonces, ya se sabía más o menos por dónde andaba. La DEA lo había ubicado, pero dependía totalmente de la Marina para que lo capturaran y no del Ejército, a quien no le siguen teniendo confianza. Luego viene el presidente a decir, pues que no hubo cooperación, y ahí es donde te pregunto, ¿se referirá el presidente a que no hubo participación de la DEA en la captura como tal o en estar negando y desmintiendo al Procurador General de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, que dio a conocer que sí hubo cooperación? Y la propia directora de la DEA, ¿no? Sí. Al día siguiente felicitó a sus muchachos, un gran trabajo de la DEA, etcétera, ¿no? No, yo creo que Andrés Manuel se está defendiendo, pues no sé, se está defendiendo su retórica, su discurso, ¿no? De que él no está postrado con los Estados Unidos, de que fue un trabajo que además no lo presume, ¿eh? En otro momento, cualquier gobierno, cualquier presidente hubiera presumido la detención de un líder de este calado, ¿no? Y Andrés Manuel parecía que no tenía muchas ganas de presumir la aprehensión de Caro, pero es muy obvio que participó la DEA. Tú lo sabes, siempre en este tipo de capturas participa la DEA. Participó en la recaptura de Chapo en Mazatlán, acuérdate. Pues, se vistieron de marinos. Hasta escribieron un libro, acuérdate. Sí, se vistieron de marinos. No solo eso, Ismael, sí, en el juicio, Víctor Vázquez, que era... Ah, claro. Pasó los videos donde está vestido con el uniforme de la Marina, cargando un rifle, un cuerno de chivo, con una 9 milímetros. Entonces, pero lo que sí es cierto, Ismael, es que con este gobierno a la DEA le cerraron las puertas. Eso no quiere decir que no intercambien información de inteligencia. Y te repito, en 13 ocasiones previas ya lo tenían ubicado. ¿Por qué no lo detuvo la Marina? Eso no lo sabemos. En la 14ª lo agarraron. Y mira cómo lo agarraron. Sí, claro. Sí, claro. Sí, por lo menos intercambio de información sí hubo, ¿no? Y presiones también, porque pues ahí se ha colado información, no sé qué te han dicho ahí tu fuente, en el sentido que Kamala Harris le pidió a... Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, pero sin duda hubo presiones, porque acuérdate que si alguna obsesión tenía el gobierno norteamericano respecto al tema del narcotráfico en México era atrapar a Caro. La DEA, no el gobierno, porque decir el gobierno de Estados Unidos es generalizar, y te lo aseguro que, y sí está claro que en la reunión entre los presidentes, López Obrador y Joe Biden, el tema no se tocó. Uh-huh. Eso yo lo sabía porque el encargado de la operación de la investigación había estado viajando a México, pero además, si no le habían hecho caso en 13 ocasiones, entregando la información, pues en la 14ª lo capturan. Ahora, te quiero preguntar esto porque acabas de mencionar algo, un capo de gran calado. Los propios agentes de la DEA, los actuales, porque ya los que estuvieron en esos años dicen muchas mentiras y tonterías, y hablo de la década de los 80. Sí. Sostienen que exageraban con toda la intención el papel de Rafael Caro Quintero en el narcotráfico actual. Esto para ejercer cierta presión de manera indirecta a que lo capturaran. ¿Qué tanto crees que se exageraba el papel de Caro Quintero en el narcotráfico? Imagínate, daban $20 millones de recompensa por información que conllevara su captura, 15 por el Mayo y 10 por el Mencho, que están muy por encima de lo que estaba haciendo Caro Quintero, ¿no? Sí, por el significado que tenía Caro Jesús, seguramente por eso fue. Sí. Mira, Caro Quintero es un hombre muy rico, es un hombre muy poderoso, pero además no solamente Caro, es su familia. La familia de Caro es muy grande y toda la familia de Caro, digo que me disculpen si generalizo, pero la mayor parte de la familia de Caro está dedicada al negocio. Por lo menos está dedicada al lavado de dinero y tienen mucho dinero y es mucha familia. Entonces Caro era el líder. Caro era un líder simbólico del narco y últimamente ya no tan simbólico. Él participó en las actividades del narcotráfico en los últimos años, se integró al trabajo de sus hermanos en Caborca, en las rutas, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, no tenía, por supuesto, ya ni la estructura ni la estatura en importancia de negocios y eso que tiene el Mayo, que tienen los Chapitos, que tiene el Mencho, que tienen los Beltrán incluso todavía. Pero era un hombre muy importante para la DEA, por eso ofrecían tanto dinero. Sin embargo, te repito, no era en la estructura del narcotráfico en México, no era tan importante, Caro, ya no lo era.
No, y además recordarás que no hace mucho la DEA y el FBI casi lo señalaron como el dueño de la plaza de todo el estado de Chihuahua y parte de Sonora, y ahí es donde veías la exageración. Además, los informes de la DEA que tienen respecto a Rafael Caro Quintero subrayan otra cosa que tú has de estar mejor enterado que yo, Ismael, que también está enfermo. Mira, las fuentes de ahí, las fuentes regionales, le han comentado a mi reportero que sí. No se le ve muy enfermo en los videos, ¿eh? Está derechito, camina Sí. bien vestido, chavorruco, diría yo, pero sí nos han dicho que está enfermo. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero lo mismo se ha dicho en mayo hace 10 años, que está enfermo. Sí. Y ahí andan, trajinando, ¿no? Entonces, no, ahí sí la verdad no sé. Ahora hay otra cosa que se ha especulado bastante, y aquí tienen que ver con los procesos legales. Es cierto, la sed de venganza que tiene la DEA por Caro Quintero es muy grande. Le han fincado nuevos cargos de narcotráfico por todas estas exageraciones en otros estados, Ismael, en Illinois, incluso en la misma capital de los Estados Unidos, ¿sí? En Texas, en Atlanta y en Nueva York. Pero sí, el gran expediente de Rafael Caro Quintero está en la Corte del Distrito Central en Los Ángeles, California, a donde han sido llevados y procesados todos los presuntos involucrados, algunos que han sido castigados y otros que han sido liberados después de algunos años. Allá se va a ir el caso de Rafael Caro Quintero y él sí es extraditado. ¿Qué podríamos esperar? ¿Que surjan nombres de políticos, algunos ya muertos y otros vivos, Ismael? Mira, ellos han tenido mucho cuidado, no solamente los narcos, también los gringos han tenido mucho cuidado en manejar esa información de una manera inteligente que les sirva a ellos. No sé, ¿para qué? Para presionar, para meter ciertas políticas, definir ciertas políticas, imponer ciertas políticas, salvo políticos menores, ¿no? Exgobernadores, pero no hay que descartar nada, ¿no? Porque Caro, como dices tú, tuvo relación pues con la clase política en los años 80, simplemente con la CIA. Con la CIA. ¿Quién cuidaba el búfalo, por ejemplo, no? Sí. Entonces se pueden venir cosas, podrían venirse cosas fuertes. No sé qué tanto les interesa a los gringos el tema de Manuel Bartlett, pero es un nombre que podría estar ahí. No, sí les interesa. Lo han dicho que si logran tenerlo en Estados Unidos, por lo menos lo quieren interrogar. Sí, claro. Ahora, acuérdate que muchos de estos procesos, Jesús, son secretos. O sea, muchos de estos procesos están sellados. Están sellados y entonces uno termina enterándose de lo que te dicen los boletines de prensa, nada más y alguna fuente por ahí de manera extraoficial, pero la mayor parte de estos casos se sellan. Entonces va a ser muy complicado que nosotros nos enteremos qué le dice Caro por allá, ¿no? Sí, y sobre todo si no hay un juicio tan largo como ya están diciendo, que puede ser un juicio expedito, porque ya muchos de los que participaron con él han sido procesados y sentenciados judicialmente, unos en Estados Unidos y otros en México. Tenemos el caso de Don Neto, de Miguel Ángel Félix Gallardo, por ejemplo, que está muy enfermo. Lo que podría esperarle a Caro Quintero es una o varias cadenas perpetuas si es declarado culpable. No puede ser ejecutado porque eso lo prohíbe el acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos. Sí, sí. Pero, ¿tú crees que le afecte al cártel de Sinaloa, la verdad, el proceso por homicidio, trasiego de drogas, que data de 1985 de Rafael Caro Quintero? No, ¿en qué? En principio no le afectó y no le afecta la aprehensión de Caro, ¿no? En lo absoluto. Aquí no ha cambiado nada, no va a pasar nada. Creo que se van a venir algunos zipizapes en Sonora, puede ser que en Chihuahua. Ya el domingo tuvimos una balacera ahí en Guaymas. Pudieran darse estos acomodos, reacomodos que siempre ocurren cuando pasa una cosa de estas, pero más allá de eso no creo que pase gran cosa acá. Y al cártel de Sinaloa no le va a afectar en lo absoluto. Ellos traen su... Ahora, otra cosa que te quiero decir ahora que dices cártel de Sinaloa. Ya hablamos nosotros del cártel de Sinaloa hasta por flojera, ¿no? Sí. Pero esto ya no existe. O sea,
ya no existe, es el cártel del Mayo y es el cártel de los Chapitos y son los Beltrán Leiva. Y si no están peleados, o si están peleados en algunas zonas, ¿no? Aquí mismo en Culiacán hubo un pleito entre el Mayo y los Chapitos a nivel de operadores muy fuerte, ¿no? Pero ya hablamos del cártel del Sinaloa como un poco como por flojera, o sea, ya están muy definidas las estructuras. Por lo más fácil, ¿no? De decir, y creo que todo el mundo identifica quiénes integran o integraron las fracciones de esa agrupación criminal. Y ahí pudiste haber metido a Caro también, y sin embargo se estaban agarrando en una guerra encarnizadísima, él y los Chapitos ahí en Sonora, ¿no? Por la ruta de Caborca, Nogales, etcétera. Ahora, hay otra cuestión, Ismael. La DEA lo dice, que lograron ubicarlo, además por los sistemas de inteligencia que nunca sabemos exactamente a qué se refieren, pero que también por el dinero que estaban repartiendo a informantes. Y aquí es donde te pregunto, con la captura, y tú hablas de un ajuste de cuentas, yo me imagino que por lo menos, aunque nada tengan que ver con él, la gente del Mayo y de los Chapitos van a intentar hacer una búsqueda para limpiar quienes están cooperando con el gobierno de Estados Unidos. Podría ser, es lo que te declararon a ti por allá, ¿no? Sí. Podría ser eso, pero pues sería especular eso, ¿no? Pero va a haber un reajuste de algo, tiene que haber. Siempre te digo, siempre que hay un hecho así, una captura de este nivel, siempre hay reajustes, reacomodos, revisan su estrategia, su estructura, etcétera. Eso ocurre siempre. ¿Y ahora cómo ves lo del helicóptero que se derribó? No, mira, pues se han caído un chingo de helicópteros de esos, ¿no? En la captura de Bin Laden, acuérdate, se estrelló uno, ¿verdad? Igual. Mira, nosotros platicamos con gente que estuvo ahí en el lugar cerca donde cayó el helicóptero, y todos hablan de que el helicóptero de repente se vino abajo. Entonces, esas especulaciones de que lo tumbaron, de que la capacidad de Caro pudo haber llegado a que un misil, no es cierto. No, el helicóptero creo yo que se cayó, a menos que hubiera habido un conflicto dentro del helicóptero y se pelearon y por ahí hubo algún problema arriba de la nave, pero salvo esa posibilidad que la veo muy remota, el helicóptero se cayó para mí. Ahora hay que esperar a ver qué dice la revisión de la caja negra, etcétera, ¿no? Porque además la imagen, el video que dio a conocer la Marina es muy significativo de la manera en que lo detienen, ¿no? Que lo capturan, no es lo que algunos decían que iba a ser entre balazos, entre muertos, y que si él se veía acorralado era capaz de darse un tiro antes que volver a la cárcel. Creo sí, mira, nosotros publicamos una nota ayer donde contamos un poquito eso. Llegaron los helicópteros y ubicaron a Caro, y llegaron los helicópteros. Uno de ellos se atravesó en un camino, los cercaron a Caro, se bajaron en rapel, se llama, los marinos, y a la zona, un montón, decenas seguramente, y lo rodearon y bajaron al perro, y el perro lo olfateó y dieron con él. Pero sí participaron ahí los cuatro helicópteros, participaron y bloquearon accesos, y se lo llevaron. Esa fue más o menos la operación, fue una operación muy rápida, fue en una sierra baja, no es una sierra muy alta. Si tú ves ahí la maleza y todo eso, te das cuenta que es sierra baja. Y al regreso fue cuando cayó, los helicópteros venían en una formación diamante, y el helicóptero que cayó venía atrás, venía uno en la punta, dos en los extremos, y este que cayó venía en la cola. Entonces, cuando llegaron, casi ya para llegar al aeropuerto de Los Mochis, ahí se cayó. Ahora, Ismael, ¿crees que con esto se cierra otro corrido del narcotráfico de México en la relación con Estados Unidos? Aun cuando se ha extraditado eventualmente a California, pues quedan otras figuras que no han sido detenidas en el caso de Enrique Kiki Camarena. La CIA, por ejemplo, ¿crees que lleguemos a saber algo de la CIA en un juicio contra Rafael Caro Quintero? Si el gobierno de Estados Unidos ahí sí lo niega, ¿tú crees que exista la posibilidad de que en un juicio por delitos criminales como trasiego de drogas y homicidio se pueda conocer algo de la CIA? No, no lo creo, Jesús. No lo creo por dos razones. A los gringos no les interesa mucho que eso trascienda.
¿verdad? Y la otra razón es que Caro tiene muchos intereses en México, tiene mucha familia, tiene muchos negocios, tiene mucho dinero y no va a sacrificar esto por favores, porque le hagan un paro allá. No, no, no va a ocurrir, no creo que eso pase. ¿Asumirá su sentencia a una o más cadenas perpetuas entonces? Yo digo que sí, y en lo que tengo dudas, Jesús, es que vaya a ser un juicio corto. A los gringos les gusta mucho el circo, les gusta mucho el show. Acuérdate del juicio del Chapo. Y Caro, para ellos era muy importante, Caro, muy importante. Entonces, yo creo que lo van a aprovechar mediáticamente y eso podría ser en un juicio más o menos extendido. Eso es lo que pienso. Y saldrán muchos nombres que políticamente pueden provocar, por lo menos, noticias escandalosas en el país. Ojalá y no por las noticias y por el escándalo, ojalá porque nunca ha ocurrido, salvo casos excepcionales, y te digo, de poca monta, gobernadores y eso, fiscales estatales, en fin, ¿no? Pero personajes de altísimo nivel, no. Volvemos a retomar el nombre de Manuel Bartlett, ¿no? Que era secretario de Gobernación en aquel entonces. Ojalá que ocurriera, pero no por la cuestión mediática, sino por la cuestión de que justicia. De que pudiera, ¿no? Y que pudiera ser ejemplar para lo que viene, ¿no? Esto está creciendo de manera estúpidamente bárbara y parece que en vez de avanzar retrocedemos, ¿no? La narcopolítica es ahora mucho más profunda y amplia y extendida que hace 30 años, ¿no? O 20 años, 30 años, 37 años cuando agarraron a Caro, ¿no? Entonces, ojalá que eso ocurriera y que eso pudiera tener una incidencia en México, ¿no? Ahora, ya se nos acaba el tiempo, Ismael. Una pregunta para una respuesta de sí o no. Tú que vives en un lugar que es, digamos, de alguna manera parte de la efervescencia de esta problemática que describes. ¿Está funcionando la política de abrazos no balazos? No. Ismael Bojorquez, director editorial de Río 12, aquí en Entre Washington y México. Gracias, Ismael. Jesús, un abrazote para todos, para ti y para todos, Jesús. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya está aquí Gonzalo Lira Galván con Pucha Play para presentarnos sus recomendaciones de esta semana. Gonzalo, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Un gusto, como siempre, saludarte. Y bueno, temazo esto de la detención de Caro Quintero. Y de inmediato lo que me vino a la mente es dónde hemos visto a Caro Quintero, porque sí lo hemos visto en la pantalla, y se prestaba para retomar una entrevista que tuve alguna vez con quien lo interpretó en la serie de Narcos, que es Tenoch Huerta, y que siempre es un personaje que tiene cosas que decir, y que sobre todo creo que siempre ha tenido pues intenciones de politizar a través de su trabajo. Él sabemos que ha formado parte de colectivos de artistas, ¿no? Poder Prieto, por ejemplo, que lo que busca es que haya más representación de gente morena en la pantalla, ¿no? Se ha quejado mucho de lo que en Estados Unidos llaman el whitewashing, pero sobre todo, pues hacer crítica de lo que está ocurriendo en nuestro país y bueno, hoy en día también en el mundo, porque es una estrella internacional. Entonces platiqué con él precisamente sobre la importancia que tiene su trabajo como actor, la importancia que tiene su trabajo como artista y el arte en general, para precisamente poner sobre la mesa estos temas, y aproveché ya que lo tenía en la línea, para preguntarle por qué, siendo este personaje que acabo de describir, de repente acepta hacer lo que va a ser seguramente el trancazo de su carrera, ya que próximamente lo veremos como Namor, el villano de la próxima película de Black Panther dentro de este universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué aporta eso a su discurso? Vamos a escucharlo. Eso, creo que son megáfonos, creo que también son espacios de representación, son espacios donde las narrativas pueden ser cambiadas y exploradas. Entonces, a mí creo que de repente estar en este espacio se vuelve privilegiado para poder utilizarlo como megáfono, pero también desde aquí hacer las reivindicaciones necesarias
de los temas que están ahí en la mesa, ¿no? Porque algo que es muy chistoso es que, pues obviamente en México, influencers, actores, directores y demás se molestan cuando hablas de racismo y te dicen resentido y te dicen cosa y media, pero cuando vienen a Estados Unidos, debajo de las piedras buscan sus antepasados indígenas para poder ganarse un papel. Pues ahí está, Tenoch desde esta postura prácticamente de que todo el arte es político y todo, digamos que toda expresión que tengamos hacia afuera es una postura. Esto es lo que nos dice, y bueno, la posibilidad de que esta película de Marvel sea un megáfono para seguir hablando y seguir diciendo lo que él tiene que decir. Y además Tenoch siempre tiene en la grilla mucho que decir. Su interpretación de Rafael Caro Quintero en Narcos México es recordada en muchos otros países, e incluso, como siempre ocurre, Gonzalo, hay gente que piensa que todo lo que se hizo en esa serie fue realidad, que parte sí y parte no. Sí, alguna vez ya platicamos también con otro de los actores de esta serie, y sabemos que, bueno, está ficcionalizado pues para hacerlo mucho más dramático, y además, digo, si les costó tanto trabajo agarrarlo tantos años, pues mucho más le va a costar a Tenoch tener una plática con él para preparar el personaje, claro está. Pero sí, es ficción, pero dentro de la ficción también existe la verdad. Pues ya lo saben, aunque se les reviente la ampolla del dedo, mucha play cada semana aquí en Entre Washington y México con Gonzalo Lira Galván. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Sin los libros hay personas que no se pueden ir a dormir. Y una de estas es nuestra querida Fernanda Álvarez de Penguin Random House, que antes de cerrar los ojos después de una jornada de letras, se pone a leer. Y esto nos va a recomendar. Fer, ¿qué nos tienes? Ay, gracias, Jesús. Pues sí, aunque sea una página, yo lo recomiendo siempre. Una lectura de una página y listos para dormir, aunque sea. Y les traigo 2 supernovelas. Una es, bueno, que ya lo conocen todos, que es este gran escritor que es Enrique Serna. Viene ahora con nosotros con una compilación de cuentos que se titula Lealtad al Fantasma. Son cuentos muy al estilo de Serna, ¿no? Con ese humor negro, con esa desesperanza, con esa risa que nos saca a veces sus distintos personajes. Hay, por ejemplo, la historia de una mujer ya mayor, podría llamarse una cougar, que se enamora de un jovencito, cuyas ideas políticas de ambos pues no se circunscriben, no están de acuerdo. Entonces es cómo se enfrentan a la familia de ella, él de qué manera se siente siempre un poco más pequeño porque ella es con dinero, él no tiene tanto dinero, en fin. Ese es uno de los cuentos. Otro es un alter ego que se va viajando en el tiempo. Otra es una chica que es súper fan de una cantante y no puede creer lo que le están haciendo, entonces se mete en su vida. Y como les cuento, pues todo al estilo de Enrique Serna, que es imperdible. Y para seguir en vela, ¿sí? Para seguir en vela, fíjate que hay un autor que es Andrés Neumann, que también es muy querido aquí en México. Él es autor argentino que vive ya muchos años en España y nos trae un libro corto muy bonito digamos que ahora estamos leyendo las experiencias de las mujeres a través del embarazo, ¿no? Nos van contando cómo se sienten, qué es lo que viven, que no es tan mágico como se nos ha vendido. Y lo que hace Neumann es contarlo a la inversa, es decir, de qué manera, a partir de que se entera que su mujer está embarazada, él empieza a vivir y a construir esta paternidad, ¿no? Y desde dónde nos está hablando. Entonces, yo creo que si podemos contrastar distintos libros, leamos Línea Negra, por ejemplo, de Jasmina Barrera, y Umbilical, de Andrés Neumann, pues tendremos la visión de 2 mundos increíbles, que es el embarazo y el nacimiento de un hijo. Ahora entienden por qué es esencial contar con esta especie de biblioteca literaria como es Fernanda Álvarez, para que nos diga en cada episodio de Entre Washington y México, lo más importante es leer. Fer, gracias. Muchas gracias, Jesús. Algo como para borrarle aquí con eso de biblioteca andante. Y bueno, ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas.
Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.